Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Emanuel Martínez, para los que no me conocen. Cada semana, todos los miércoles, doy un estudio bíblico acerca del Nuevo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, tomado de un libro que se llama La Síntesis del Nuevo Testamento. Estos estudios los doy para los varones de la iglesia donde yo me congrego, que se llama Peña de Oreb, Iglesia Cristiana. Y estamos teniendo un estudio bíblico todos los miércoles de 7:30 a 9 de la noche. Debido a la razón del coronavirus, nos hemos visto en la necesidad de estar grabando los estudios, subiéndolos al YouTube y compartiéndolos a través del YouTube. Entonces vamos a dar continuación. Hemos estado estudiando el libro de Mateo, todos los datos sobre Mateo, quién fue el escritor, qué fecha se escribió, los aspectos del libro, las características distintivas del libro, y igual con Marcos, y ahora estamos estudiando el libro de Lucas. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Estos son estudios teológicos que no fácilmente lo ves que los enseñan en las iglesias, regularmente se los enseñan a las personas que ya están predicando o a las personas que van a ser evangelistas, que van a ser pastores. Entonces está muy interesante estos estudios, y para aquellas personas que les interesa el estudio de la palabra de Dios, yo creo que va a ser de gran bendición. Dios les bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más podemos subir este material para que sea de bendición para todas aquellas personas que tengan hambre, que tengan sed, que tengan ganas y deseos de conocer la palabra de Dios. Te pedimos que sea de bendición para todos los que miren este video, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Estamos estudiando sobre Lucas y vamos a empezar con Lucas 19:10. Dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, el hombre perfecto, vino a salvar a la humanidad perdida. Vamos a leer ahora Lucas 15, 3 al 7. Lucas. Estamos leyendo la versión Reina Valera. Lucas, dijimos 15. Lucas 15, 3 al 7. Dice de la siguiente manera: entonces les refirió esta palabra diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí está hasta el versículo 7, y luego vamos a leer del 11 al 13 de ese mismo capítulo 15. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. De aquí dijimos que hasta el 13, ¿verdad? Bueno, ya leí hasta el 14. Entonces ya leímos Lucas 15 del 3 al 7, y luego también los versos 11 al 13. De los 4 evangelistas, solo Lucas menciona la parábola de la oveja perdida y la del hijo pródigo. ¿Cómo se explica esto a la luz del propósito del libro? Lucas incluye estas parábolas porque hacen resaltar la condición perdida del hombre a quien Jesús vino a salvar. El propósito de Lucas es de mostrar a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto que vino a salvar a la humanidad.
Lucas tiene un versículo clave en el cual descansa este libro, que viene siendo Lucas 19:10. Ok, Lucas lo que está haciendo es mostrar a Jesucristo, el hombre perfecto que vino para salvar a la humanidad que se había perdido. ¿Qué es lo que pasa? Porque era necesario que Jesús muriera en la cruz para salvar a la humanidad, porque era necesario que la humanidad fuera salva, porque por causa del pecado, el hombre estaba perdido y necesitaba salvación. Y la paga del pecado es muerte, y la única manera para que Jesús sea salvo es por medio de la muerte de Jesucristo, pagando él el precio del pecado del hombre en la cruz. Ok, entonces el propósito del Evangelio según Lucas es el de mostrar a Jesús, el Hijo del Hombre perfecto que vino a salvar a la humanidad perdida. Ok, ahora vamos a ver. El escritor del tercer libro es Lucas, era médico y compañero amado del apóstol Pablo. Que le damos vuelta a la página y nos dice el libro de la siguiente manera: da una de las pruebas de que Lucas fuera el escritor. Entonces una de las pruebas es por el testimonio de algunos líderes de la iglesia primitiva. El testimonio de esas personas de que vivieron y estuvieron en ese lugar y presenciaron la vida de Jesucristo o presenciaron, se dieron cuenta ocularmente que él fue el escritor. Entonces, y el escritor mismo escribió el libro de los Hechos porque tienen frases o referencias que son exactamente iguales, y eso nos hace darnos cuenta que fue el mismo escritor. ¿Ok? Es probable que el Evangelio según Lucas fuera escrito entre los años 56 y 60 después de Jesucristo. Lucas dirigió esta obra a Teófilo, pero escribió especialmente para los lectores griegos. Entonces recordemos, Mateo escribió para los judíos y presentó a Jesús como rey de los judíos porque Jesús era de la descendencia del rey David y le pertenecía a él el trono. Por eso es que cuando él entró a la ciudad, le pusieron las palmas y todos lo recibieron como un rey y lo estaban proclamando rey. Por eso cuando iban a ser los magos, vinieron buscándole, le dieron muchos presentes, le dieron oro, le dieron tantas cosas, tantas riquezas que le dieron, que conmocionó a toda la población, principalmente al gobernador. Y pues lógico, como sabían que él era el que le pertenecía a la corona, por eso quisieron matarlo. ¿Ok? Siempre se ha dicho que Jesús fue pobre, que Jesús es pobre. Todas esas historias, leyéndolos a la luz de la Biblia, pues realmente Jesús no fue pobre, porque todos los tesoros y regalos que le llevaban no eran cualquier cosa, de tal manera que pudiera conmocionar a todo el pueblo. Ok, entonces Mateo presenta a Jesús como rey, ¿verdad? Marcos presenta a Jesús como siervo, y vemos cómo Jesús, por medio de sus obras, de una manera muy humilde, presenta Marcos a Jesús como un siervo, y su versión que él hace del Evangelio de Marcos es refiriéndolo hacia los romanos. Y por todas las características de los romanos, recordemos que los romanos eran los que gobernaban el Imperio Romano. Entonces ellos se interesaban más en un servidor más que en un rey, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Lucas, ¿verdad? Que está presentando a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Ok? El propósito del Evangelio según Lucas es el de mostrar a Jesús, el Hijo del Hombre perfecto que vino a salvar a la humanidad perdida. Y luego ya vimos, el versículo clave es Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a continuar con el estudio, el Evangelio según Lucas, y vamos a estudiar sus características distintivas. Al terminar este estudio vamos a poder darnos cuenta,
vamos a poder completar 4 características distintivas del Evangelio según Lucas, señalar 3 clases de datos precisos que da Lucas, dar el tema de uno de los cánticos de alabanza del Evangelio según Lucas y dar la razón por qué Lucas enfatiza la actitud de ciertas personas. Amén. Entonces, aprendimos que el propósito del Evangelio según Lucas es el de mostrar a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, que vino a salvar a la humanidad perdida. Ok, también vimos que Lucas presenta a Jesús y el propósito de Lucas es el propósito del libro de Lucas está referido hacia los griegos. Y entonces vemos las características de los griegos, es que son personas que eran muy intelectuales. Entonces les gustaba la poesía, les gustaban los deportes, les gustaba razonar, pensar, les gustaba la sabiduría, todas estas cosas. Entonces Dios pensó también en esta, ¿cómo se puede decir? En esta clase de personas que tienen esta manera de pensar, esta manera de ser, y también Dios pensó en ellos para mostrar el Evangelio hacia estas personas. Amén. Entonces, vamos a continuar. El versículo clave dijimos es Lucas 19:10. En esta lección veremos 4 características distintivas según Lucas. Los datos precisos. Dijimos que los griegos fueron personas muy intelectuales. Entonces, él da gran importancia a los datos precisos. Cuando está escribiendo, da datos muy precisos. Porque una persona que tiene buena preparación, si tú le das alguna información falsa, alguna información que está en duda, lo que le estás diciendo, lógico que no te lo va a creer, por muy bonito que parezca. Si a esta persona le interesa la realidad absoluta, la verdad total, entonces pues no, si le das un dato de algo de que en tal parte se reunió el presidente de Japón con el presidente de Canadá en un lugar muy secreto, solo ellos dos estuvieron ahí y hablaron de esto, del otro, de aquello, y eso sucedió hace 300 años y dijeron literalmente esto y esto y esto, pero nadie más lo supo más que ellos dos. Entonces son datos falsos. ¿Cómo esa persona puede aseverar de que algo sucedió en un lugar que ni estuvo ahí, ni que nadie lo grabó, ni hubo testigos de eso? Entonces, es importante ver lo bonito de las escrituras o de la Biblia, que entre más personas la estudian, terminan dándose cuenta de que siempre cuando la Biblia da datos, los da precisos y no se equivoca. ¿Ok? Cuando da datos, cuando da fechas, entonces los datos precisos fue algo que hizo mucho énfasis Lucas. Luego los cánticos de alabanza, pues acordémonos que a los griegos les gustaba mucho la poesía, la actuación, los deportes, la actitud de ciertas personas, para ellos era muy importante en su cultura de los griegos, ¿verdad? Y la importancia que se le da a la mujer, diferente a los judíos, que los judíos tenían a la mujer como en un segundo plano. ¿Ok? Como introducción al tema de estas 4 características, nos pide el libro, escribe lo que corresponde al pasaje dado. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Ok. Entonces vimos los datos precisos. ¿Ok? Los cánticos de alabanza, la actitud de ciertas personas y la importancia que se le da a la mujer. Son 4 características que distinguen al Evangelio según Lucas del resto de los otros evangelios. Ok, datos precisos. Vamos a ver Lucas 2, 13 y 14. A ver, otra vez. La Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. Mateo, Marcos, Lucas. Entonces dijimos capítulo 2, versos 13 y 14, que vienen siendo
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ahora el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, aquí nos dice, como introducción al tema de estas 4 características, se escribe lo que corresponde al pasaje. Entonces vimos, ¿verdad? Otra vez, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas características tiene relación con esta cita que acabamos de leer? Entonces, aquí podemos relacionarlo con los cánticos, ¿ok? De alabanza. ¿Por qué? Porque en el 14 dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ok? Ahora vamos a ver Lucas 8, del 1 al 3. Nos vamos al capítulo 8. Del 1 al 3. Y dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ok? Entonces dijimos del 1 al 3. Entonces, ¿cuál de estas características distintivas hay en esta cita que acabamos de leer? Que viene siendo la importancia que se le da a la mujer. Ahora vamos a leer Lucas 3, 1 y 2. Regresamos. Lucas 3, 1 y 2 dijimos. Entonces dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces este fue, que dijimos, Lucas 3, 1 y 2. ¿Qué característica está aquí? La característica que hay aquí es los datos precisos. Está dando nombres de personajes importantes de esa época, de ese lugar. Y cuando se estudia la historia de esos lugares, la historia política de esos lugares, pues te terminan dando cuenta que esos datos, ¿verdad? Que esos datos eran precisos. Y ahora vamos a ver Lucas 10, 30 y 34. Vamos a Lucas 10, 10. Aquí estamos en Lucas 10 y dijimos 30 al 34. Entonces dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y termina. Entonces, ¿qué característica distintiva hay en esta cita bíblica que es Lucas 10, 30, 34? Viene siendo la actitud de ciertas personas. En los otros evangelios no vas a mirar estas características que distinguen al evangelio de Lucas de los otros evangelios. Los datos precisos, recordemos que estaba hablando con gente intelectual. Este libro
los cánticos, porque pues los griegos les gustaba la música, la poesía, las artes, la actitud hacia otras personas. Para los griegos la educación era muy importante y la importancia que se le daba a la mujer. Como vimos, ni a los romanos, ni a los judíos, ni a otras razas de diferentes épocas, todavía en la actualidad, se le da mucha importancia a la mujer. Bueno, en la actualidad habemos muchas culturas donde sí le damos la importancia que a la mujer se le debe dar. Vemos que en la Biblia también Dios le está dando importancia a la mujer. Y en la Biblia nos enseña que la mujer es importante. ¿Ok? Entonces, porque luego por ahí hay gente que quiere hacer ver como que la Biblia a la mujer la toma como en un segundo plano y pues eso no es cierto. Estamos viendo con citas bíblicas que no es verdad. Ok, vamos a continuar la lectura de este libro. Dice: hemos dicho que la primera característica distintiva del libro es los datos precisos. Ahora dice: nota los datos mencionados en Lucas 1, 5 y 2, 1 y 2. Ok, vamos a ver Lucas 1, 5. Lucas 1, 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, ahora vamos a ver Lucas 2, 1 y 2. Vamos a Lucas capítulo 2, 1 y 2. Dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. ¿Ok? Ahora dice: la mitad griega. No, perdón. La mentalidad griega de Lucas se ve en la preocupación de este escritor por la exactitud en cuanto a los datos históricos, políticos y geográficos que se encuentran en su evangelio. La presencia de estos datos demuestran cuán minuciosa fue la investigación hecha por Lucas al prepararse para escribir. ¿Ok? Nuevamente, una persona que ha estudiado historia, una persona que ha estudiado libros, una persona que se ha preparado, una persona que tiene cultura, si vienes con fábulas, con mentiras, con cosas medias raras, simplemente no te va a aceptar o simplemente no te va a creer nada que tú le digas. ¿Ok? Y vemos que Dios sí se preocupó por poner datos exactos y precisos, los cuales puedas comprobar que no se escribieron fábulas en este libro tan hermoso que es la palabra de Dios. ¿Ok? Y vemos cómo Lucas sí se preocupó por todo esto para esta clase de lectores. Amén. Entonces, dice que Lucas se preparó muy bien para escribir. Dice: por datos históricos queremos decir los que tienen que ver con fechas, datos políticos, se refieren a personas que gobernaban. Datos geográficos tienen que ver con nombres de lugares, ciudades, países, ríos, etc. A continuación damos algunos de los datos precisos empleados por Lucas en el espacio provisto. Indica si el dato es histórico, político o geográfico. El dato puede abarcar más de una categoría. Si es así, apunta las palabras que corresponden y continúa en la página. Y ahí nos menciona una página este libro donde se debe de continuar. Ok, entonces me gusta cuando usas la Biblia y enseñas datos precisos, enseñas con pruebas, con la misma escritura que lo que estás diciendo es verdad. Y no hay una persona, por muy supereminente que sea, que pueda revertir lo que la escritura dice, porque pues ya está ahí y lo puso el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios inspiró la escritura y Él no se equivoca. ¿Ok? Vamos a ver. Nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca. Dice: en el año
XV del imperio de Tiberio César. Dice Lucas 3:1. Tiene que ver con un dato histórico y político. Este primer censo que se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria está en Lucas 2:2. ¿Ok? Histórico, político y geográfico, este dato que está poniendo Lucas ahí en esa cita bíblica que mencioné. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, Lucas 2:4, y viene siendo un dato geográfico. ¿Ok? Cuando cuando la Biblia menciona este tipo de datos, tú te metes a estudiar a la internet, a la historia, a los libros que son oficiales, ¿ok? No los libros que tienen esos youtuberos que se inventan mentiras, no. Datos exactos, datos buenos. Vas a encontrar que evidentemente esos lugares o esos datos que están mencionando sí son reales, no fueron, son reales, ¿ok? Entonces, completa la primera característica distintiva del Evangelio según Lucas. Entonces son los datos precisos que da Lucas. Ok. Ahora otra cosa que nos pide el libro: en el espacio después de cada definición apunta la clase de dato preciso a qué se refieren. Los que tienen que ver con fechas son datos históricos. Los que se refieren a personas que gobernaban son datos políticos, y los que tienen que ver con lugares son datos geográficos. ¿Ok? Ahora continuamos con la lectura del libro. Dice, dichos datos son de 3 clases: históricos, políticos y geográficos. ¿Ok? La segunda característica distintiva del Evangelio según Lucas es los cánticos de alabanza. Ok, la segunda característica distintiva del Evangelio según San Lucas es los cánticos de alabanza. Los griegos eran amantes de las bellas artes, la música, la pintura, etc. Lucas incluye en su relato 5 cánticos de adoración a Dios, los cuales dichos lectores apreciarían mucho al estudiar. Al estudiar este libro, hemos leído el Cántico de los Ángeles, con que estos alabaron a Dios al nacer Jesús. Entonces, el tema de los cánticos que se encuentra en los siguientes pasajes, que viene siendo Lucas 1, 46 y 50. Vamos a ver, Lucas 1, 46 y 50. Vamos a meternos a Lucas. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la alabanza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Hasta qué cita dijimos? Viene siendo Lucas 1, 46 al 50, ¿verdad? Lucas 1, 46 al 50. María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada las generaciones, todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ok, entonces Lucas 1, 46 al 50, en este pasaje María alaba a Dios porque ella sabe que ha de ser madre del Salvador. Y vamos a ver Lucas 2, 25 al 32. Lucas 2, 25 al 32, y dice de la siguiente manera: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Otra vez lo voy a leer. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces dijimos, ya se me escapó la cita. Lucas 25 al 32, ¿verdad? Lucas 2, 25 al 32. 2, 25 al 32. He aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y estaba
Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viera la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Entonces Lucas 2:25 al 32, en este pasaje Simeón alaba a Dios porque éste le permitió ver al Salvador. Ok, está bien interesante. Todos estos datos, todas estas cosas contribuyen a que tengamos una mejor idea de lo que la Escritura dice, y no tergiversar lo que la Escritura dice, y no malinterpretar lo que la Escritura dice, inventar cosas que no son, y de ahí hacer herejías. ¿Ok? Si usted tiene una Biblia, corrobore todo lo que le estoy diciendo para que vea que es verdad. No importa la versión que usted tenga, no importa la religión que sea. Ok, ahora vamos a ver. Temas de otros cánticos son la alabanza de Elizabeth cuando le visitó María, Lucas 1, 39 al 45. Vamos a ver, Lucas 1. Que si te dijimos 1, 39 al 45. Lucas 1, 39 al 45. 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Es una pregunta, el verso 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ok, entonces aquí leímos Lucas 1, 39 al 45, la alabanza y profecía de Zacarías tocante a su hijo Juan. Lucas, ahora vamos a ver Lucas 1, 68 al 79. Vamos a Lucas. Y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y el 70, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviremos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento a la salvación de su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde la alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Hasta el 79. ¿A quién se dirigían los cánticos de alabanza que encontramos en el Evangelio según Lucas? Pues a Dios, ¿ok? Ahora dice, la segunda característica distintiva del Evangelio según Lucas es
los cánticos de alabanza. Pues ya estuvimos viendo muchos en estas citas bíblicas. Dice, de los 5 cánticos en el Evangelio según Lucas, 4 son de alabanza a Dios por el nacimiento de Jesús. Los cánticos de alabanza en el Evangelio según Lucas son enseñanza. Los cánticos de alabanza en el Evangelio según Lucas nos enseñan una lección importante referente a nuestra propia relación con Dios. ¿Cuál es esta lección? Debemos alabar a Dios por todo lo que nos ha dado, especialmente por enviar a su Hijo a la tierra para morir por nosotros. Y completa 2 características distintivas del Evangelio según Lucas: los datos precisos, los cánticos y la alabanza. Los datos precisos que se encuentran en el Evangelio según Lucas son históricos, políticos y geográficos. Y dice, da el tema de uno de los cánticos que encontramos en el Evangelio según Lucas. Y podemos poner cualquiera de los siguientes, pues yo les voy a dar todos: la alabanza de los ángeles por el nacimiento de Jesús, la alabanza de María porque iba a ser la madre del Salvador, la alabanza de Simeón porque Dios permitió que viese al Salvador, la alabanza de Elizabeth cuando visitó María, y la alabanza y profecía de Zacarías tocante a su hijo Juan. Ahora, la tercera característica distintiva del Evangelio según Lucas es la actitud a ciertas personas. Vamos a meternos en la actitud a ciertas personas, ¿ok? Con esta característica Lucas enfatiza cuán importante delante de Dios es la actitud del corazón. Notemos que la parábola del buen samaritano hace resaltar la actitud de las distintas personas hacia el hombre. En Lucas 10, 30, 35, la compasión y el servicio hacia el prójimo. Damos vuelta a la página y continuamos. En el Evangelio según San Lucas, el Espíritu Santo no hace ver... Otra vez, en el Evangelio según Lucas, el Espíritu Santo no hace ver que la actitud del corazón es más importante que raza o posición social o económica. Lucas enfatiza la actitud de ciertas personas con el fin de mostrar que esto es más importante que raza o posición social o económica. Ahora vamos a ver la actitud de ciertas personas mencionadas por Lucas. Vamos a ver Marta, Lucas 10, 38, 42. Vamos rápidamente, Lucas 10. Y luego los versos 38, 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Y vamos a leer hasta el 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta 42. Entonces, ahí María tenía preocupaciones y ansiedad y crítica. Ahora, 10:38 al 42 también viene siendo deseo de oír a Jesús. Y vamos a ver el hijo pródigo en Lucas 15, 17 al 19. Vamos a ver Lucas 15. Voy a vuelta a las páginas. Lucas 15. Y de ahí vamos a ver desde el 17 al 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces ese es el verso, el hijo pródigo del 15 del 17 al 19, que viene siendo arrepentimiento y humildad. Y el 4, el hermano mayor, Lucas 15, 25 al 30,
Dice de la siguiente manera: el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más. Él le respondió, dijo: Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ok, entonces aquí el hermano mayor del hijo pródigo actuó con enojo, odio, envidia y resentimiento. ¿Por qué enfatiza Lucas la actitud de ciertas personas? Para mostrar que esto es más importante que raza o posición social o económica. ¿Qué pasa? Pues que los griegos le daban mucha importancia a estas cosas, ¿ok? Y en algunas sociedades hay gente que le da importancia a estas cosas. Ok. Entonces, hemos visto 3 características distintivas del Evangelio según Lucas: los datos precisos, los cánticos de alabanza, la actitud de ciertas personas. La cuarta característica distintiva es la importancia que se le da a la mujer. Es lógico que el libro que enfatiza la humanidad del Señor y la importancia de la actitud humana demostrará que la mujer ocupa un lugar importante en el plan divino. Compara Lucas 1, 26 al 31. Vamos a ver Lucas 1. Y luego 26 al 31. Vamos al verso 26. El 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita seas entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Ok? Entonces vimos que íbamos a comparar Lucas 1, 26 al 31. Entonces me falta todavía leer el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora vamos a comparar esa cita bíblica de Lucas con Mateo 1, del 18 al 21. Mateo. Nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarle, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces estamos comparando Lucas 1, 26 al 31 con Mateo 1, 18 al 21. Es interesante ver que Mateo relata el anuncio dado por el ángel a José, pero Lucas el anuncio como fue dado a María. ¿Por qué? Porque Mateo se está enfatizando hacia los judíos, y los judíos no daban mucha importancia a la mujer, los griegos sí. Y Lucas está dando importancia a la mujer. O sea, el Evangelio de Lucas, ¿ok? Todo está dentro de la misma palabra de Dios. Ahora vamos a ver. Según los versículos dados, apunta algunas de las maneras en que Lucas demuestra la importancia de la mujer. Entonces vamos a ver Lucas 8:3. Bueno, ustedes estudian en su casa para
Para no entretenernos tantos, vamos a ver Lucas 8:3. Algunas mujeres servían al Señor con sus bienes. En Lucas 25:55 al 56, algunas mujeres prepararon especies para ungir el cuerpo del Señor. Y en Lucas 24:1 al 7, las mujeres recibieron el anuncio de la resurrección del Señor. El anuncio de la resurrección del Señor. Y luego dice, de las 91 referencias a la mujer en los evangelios sinópticos, 43 se encuentran en los evangelios según Lucas. 91 referencias a la mujer en los evangelios sinópticos. ¿Ok? 91 referencias a la mujer en los evangelios sinópticos. 43 se encuentran en el evangelio según Lucas. Y estas referencias incluyen, además de otros relatos, los siguientes: la adoración de la profetisa Ana en el 2:36 al 38, la curación de la suegra de Pedro en el capítulo 4, versículos 38 al 39, la viuda cuyo hijo lo resucitó el Señor en Lucas 7:11 al 18, la mujer pecadora que lavó los pies del Señor con lágrimas del capítulo 7 de los versos 36 al 50, la resurrección de la hija de Jairo, capítulos 8 del 40 al 56, la hospitalidad de Marta y María, el capítulo 10, versos 38 al 42, la mujer que buscó la moneda perdida, capítulo 15, versos 8 al 10, y la ofrenda de la viuda, capítulo 21, del 1 al 4, el lamento de las hijas de Jerusalén, capítulo 23, del 27 al 31, dio importancia el papel de la mujer al Señor Jesucristo. Claro que sí. Dice, de las referencias a la mujer en los evangelios sinópticos, las que se encuentran en el evangelio según Lucas representa cerca de la mitad. La cuarta característica distintiva del evangelio según Lucas es la importancia que se le da a la mujer. Ok, ahora dice que vamos a repasar lo aprendido. Completa las 4 características distintivas del evangelio según Lucas. Ok, los datos precisos. El 2, cánticos de alabanza. El 3, actitud de ciertas personas. Y 4, la importancia que se le da a la mujer. Ok, vamos a darle vuelta a la página. Ok, ya estamos terminando la lección 23. Los datos precisos los datos precisos que anuncia Lucas son datos históricos, políticos y geográficos. El tema de uno de los cánticos de alabanza que encontramos en el Evangelio según Lucas ¿por qué enfatiza Lucas la actitud de ciertas personas? Para mostrar que esto es más importante que raza o posición social o económica. Ahora vamos a escribir de memoria Lucas 19:10. Ok, le voy a cortar aquí para aprenderme. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Ya me lo aprendí. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, con esto terminamos la lección número 23. La siguiente lección en el siguiente video que vamos a subir es la lección número 24, el Evangelio según Lucas. Hechos que Lucas enfatiza para demostrar que el Hijo de Dios se hizo hombre. Ok, bueno, ahí terminamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio que pudimos grabar a través de este video. Señor, te pedimos que sea de bendición para todos los que lo miren, lo escuchen, lo estudien, que estén interesados en conocer más sobre las escrituras. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro, que no permitas que nada que viene del hombre esté reflejado a través de estos estudios. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los varones de la iglesia, al pastor Richard Mayen de Peña de Oreb, Iglesia Cristiana, y a todas las personas que nos estén mirando, que no sean de la iglesia, también un saludo. Suscríbanse, denme un like
y cada miércoles voy a hacer lo posible de estar subiendo la continuación de este estudio de este libro que viene siendo la síntesis del Nuevo Testamento. Dios les bendiga.